La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades requieren todas aquellas acciones dirigidas a la población en general para que se mejoren las condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable. Y es así acorde a nuestro tiempo, donde la tecnología se integra con la salud. Es para vivir actualizados, para trabajar en la prevención y para hablarnos sobre este tema al respecto. Hoy tendremos la asistencia de personal especializado dentro de la investigación de la Universidad de Sonora que nos estarán trayendo hasta esta mesa de diálogos en educación, la inteligencia artificial en la medicina preventiva. Quédese con nosotros, iniciamos. Gracias por ser parte de este Diálogos en Educación. A nombre de una servidora y todo el equipo que hace posible esta producción y transmisión, agradecemos que usted se informe y se informe sobre lo que es la inteligencia artificial en la medicina preventiva, qué se está haciendo y cómo viene a subsanar y aligerar un poco las cargas que de pronto los enfermos y los que no están sobre todo y quieren evitar ciertos lapsos o estar postrados en alguna enfermedad, se informen. Y se informen lo que está haciendo en este rubro la Universidad de Sonora. Y para hablarnos al respecto se encuentra la doctora Raquel Torres Peralta. Ella es investigadora de la División de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Industrial, de ahí mismo de la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias, doctora, por ponernos este tema a disposición para el televidente de televisión educativa. Y para pues entrar con este tema, vamos con el eje principal. ¿Qué es la inteligencia artificial? Mucho hemos escuchado en películas, ¿no? Y lo veíamos como algo muy lejano o que solamente quienes se dedican a escribir libros fantásticos tenían acceso solamente con la imaginación. Gracias, Marina, por la invitación. La inteligencia artificial se asocia mucho a robots, a cosas de ciencia ficción, tecnología muy avanzada. Pero ahorita la inteligencia artificial lo que pretende es tratar de, como nosotros hacemos, de reconocer las cosas o aprender cosas nuevas, hacerlo pero por medio de algoritmos computacionales. Y lo tenemos, la verdad, que en todas partes. Si tú tienes un celular, estás interactuando con inteligencia artificial desde el momento en que tú haces un gesto en tu celular, que tú seleccionas y una foto para moverla o para ver tu siguiente foto en tu celular. Ese gesto que haces sobre la superficie tiene que ser reconocido por un algoritmo detrás y decir, ah, la intención del usuario es esta. Entonces, un algoritmo inteligente ahí lo que hace es detectar el patrón en el movimiento de tus pulsaciones sobre la pantalla. Entonces, cosas tan sencillas como esa se resuelven por medio de estos algoritmos. No necesariamente tiene que ser un robot. Incluso tú con tu computadora puedes aplicar estos algoritmos para solucionar un problema incluso personal o de una organización, aunque no sea tan grande, ¿no? Por ejemplo, está Business Intelligence, que es la disciplina que trata de aplicar la inteligencia artificial a las empresas para darles un mayor rendimiento. Tenemos la aplicación para medicina, para el clima, para predecir el clima. En realidad la inteligencia artificial la vemos todos los días, hacemos uso de ellas todos los días y tal vez no nos damos cuenta porque la tenemos encajonada ahí, ¿no? en un robot. Lo vemos como algo muy lejano, pero en realidad es lo que nos facilita el diario acontecer. En la salud nos estaba comentando, también ahí está presente y está funcionando. ¿Para qué aspectos del diario, del común? Bueno, se ha estado implementando en muchísimas áreas dentro de salud. Una que a mí me parece fascinante es en las prótesis inteligentes que se sienten, bueno, son funcionales como se asemejan mucho a tu extremidad, ¿sí? Hay gente que pierde alguna extremidad y
se le ajusta una de estas prótesis especialmente para este paciente y termina utilizando, por ejemplo, si son piernas, caminan y si no ves la prótesis no te das cuenta que la trae. Incluso el mismo paciente camina con toda naturalidad y ya no se está preocupando de que me voy a caer, aquí viene un escalón o demás. Ese es un área, pero se está asistiendo mucho en el diagnóstico. En la prevención. En el diagnóstico para asistir al médico, pero también en la prevención. En varias áreas, pero sí. Pero y ahí están ustedes desde la universidad, desde el campo de la investigación, trabajando también, ustedes aportando en cuanto a la prevención, decimos, de la inteligencia artificial en la medicina. Sí, sí, tenemos un proyecto, ya tenemos 2 años trabajando con él. Ha sido maravilloso porque es un proyecto de alto impacto, dado que está dirigido a la salud y a la prevención de la salud. En la medicina tradicional lo que se espera es que el enfermo, la persona se enferme y venga a buscar al médico para que sea atendido. El médico lo ausculta, lo diagnostica y le da un tratamiento. Con la medicina preventiva lo que se espera es que la persona no enferme, sino que la institución de salud vaya a la persona, al derechohabiente, y le dé información para que no tenga que acudir enfermo al médico. Entonces, para esto estamos en un proyecto en colaboración Universidad de Sonora y ISTESON, donde estamos analizando la información de visitas de pacientes a médico general para poder hacer medicina preventiva personalizada, segmentada, y también tener información para proyección y demás información que pudiera ser importante para las decisiones financieras y estratégicas para la institución. Son muchas las enfermedades. ¿Ustedes cuál es el foco en el que se están dirigiendo para hacer este trabajo en colaboración con ISTESON? Tenemos, el principal hasta ahorita es diabetes y obesidad, que el diabetes es una enfermedad que es causa de muchas otras enfermedades y la calidad de vida del paciente se ve afectada si no es tratada adecuadamente. Estamos enfocando en esas dos. También estamos evaluando el proceso de atención de cáncer de mama. Con esto buscamos evaluar en la cadena de proceso para el servicio, tanto la atención en un escritorio como la atención que se da al mismo paciente. ¿Tienes cita? ¿Acudes como paciente a la cita o no vas y la pierdes? ¿Qué está pasando? O si como paciente estás llevando quimioterapia y tienes que ir a hacer ciertos trámites, a lo mejor no los tienes que necesariamente hacer tú o se pudieran hacer en línea. Entonces estamos tratando de acortar los tiempos de atención, que es algo muy importante a la hora de tener atención en cualquier tipo de cáncer, y también que sea menos molestia para el paciente y recibir todos sus tratamientos. Entonces, ¿están en el lado de la prevención trabajando con el médico general o ya que están ellos con un endocrinólogo, con un especialista en la diabetes, o van ustedes desde el principio, desde el médico general? Nosotros tenemos interacción con los médicos solo para tener información que nos sirva de criterio a la hora de analizar los datos. Pero lo que hacemos es tener los datos de parte del Departamento de Estadística. Ah, claro. Entonces, con esos datos nosotros aplicamos algoritmos para nuestros propósitos, ¿no? Y ustedes ya tienen 2 años, ya hay una muestra de esto, ya han estado trabajando con Sí. con alguna muestra de pacientes de ahí de ISTESON. Sí, tenemos ya algunos resultados. Algunos de ellos tienen que ver con diabetes y obesidad, otros con seguimiento de dengue en la ciudad y con cáncer también. Lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, con diabetes, un dato importante que sacamos es que si eres hijo de madre diabética,
o de madre obesa, tienes más probabilidades de desarrollarlo. Está el factor genético, pero no hemos visto la causa real. Entonces, con esta información lo que tratamos de hacer es dirigir los mensajes de medicina preventiva a la madre con más insistencia que al resto de la familia. Porque pensamos que en el caso de obesidad, tal vez a veces la mamá tiene alguna influencia muy fuerte sobre los hijos. Tal vez ella es la que decide, aunque muchas se alimentan. Sí, cómo se alimenta la familia. A lo mejor muchos nos enojamos porque decimos, ¿no? Que aquí en mi hogar se come sí, saludable, pero de la puerta de la casa hacia afuera es cuando se empieza el descontrol, pudiera decir. Sí, pero igual la madre tiene una influencia sobre el hijo, aún para las decisiones que va y toma fuera de tu casa, ¿no? Sí. No sé realmente la causa, no la sabemos. En estadística, en probabilidad, hay un principio que dice correlación no implica causalidad. Entonces, aunque los datos te den una relación, tal vez la causa no sea esa, pero bueno, es algo por donde puedes empezar. Por donde se puede empezar. Vamos a hacer una pausa para seguir informándonos cuáles son las causas, cómo podemos trabajar, cómo está esto de la prevención y esos datos, qué es lo que les ha arrojado a últimas fechas y nosotros qué podemos hacer para estar enterados, informados o acercarnos con ustedes o bien con quién dirigirnos en ISTESON para ser parte de esta muestra. A usted le invitamos a que no le cambie, pues tenemos más aquí en Diálogos en Educación. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Educación. Recuerde, estamos hablando sobre la inteligencia artificial en el rubro de la medicina preventiva, qué papel es el que juega, y para hablarnos al respecto, recordemos, está con nosotros la doctora Raquel Torres Peralta. Ella es investigadora de la División de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Industrial de ahí de la Universidad de Sonora. Doctora, ¿cuál es la vinculación? Nos decía hace un momento, hemos estado trabajando con ISTESON, pero ¿cómo se trabaja ingeniería industrial y medicina? Bueno, el Departamento de Ingeniería Industrial tiene varias carreras. Una es mecatrónica, ingeniería industrial y sistemas de información. Nosotros estamos en el área de sistemas de información. Nuestro enlace con ISTESON fue primero con la dirección de ISTESON y con el Departamento de Enseñanza, que son quienes hacen el enlace con las universidades. ISTESON trabaja muy activamente con instituciones académicas, tienen distintas investigaciones en varias partes del estado y nosotros somos uno de ellos, ¿no? Son uno de ellos, sí. Y nos decía hace un momento, han estado monitoreando, son 2 años y hay un caso que han estado ustedes siguiendo, son varios, o uno para, nos decía, diabetes, otro para, estábamos hablando sobre el mosquito y lo del dengue y el cáncer. Sí, dengue y chikungunya es una de las líneas que hemos estado investigando. Hemos hecho análisis georreferenciado, esto es, en el mapa de la ciudad, en la ciudad, ¿dónde es donde se han presentado los casos de dengue o de chikungunya? Uno pudiera pensar, o tal vez antes de ver los datos, uno pudiera pensar, bueno, donde hay más mosco por lo regular es tal vez en las orillas de la ciudad o donde hay cuerpos de agua. Maleza, luego sí. Uno asocia con la estabilidad de ahí hay moscos. Y la verdad es que no. Increíble, pero no, donde ha surgido los primeros contagios, los primeros casos, son siempre cerca del centro de la ciudad y son las mismas áreas año con año. Contrastamos nuestros resultados contra una investigación de la Universidad de Arizona. En 2013 ellos vinieron y colocaron trampas alrededor de la ciudad en distintos puntos para captar las hembras que caían en esas trampas, porque entonces
en esos mismos puntos que nosotros encontramos el mayor número de pacientes contagiados, ahí era también donde ellos encontraron mayor número de mosquitos. O sea, las características de donde se colocaron estas trampas eran relativamente similares a las que se han presentado aquí en Hermosillo, por decir, no era en la orilla, no era en un lugar que estuviera con muchas plantas o estuviera un río o charcos, nada de eso. Las trampas se colocaron uniformemente, o sea, se distribuyeron por la ciudad, pero las que tenían más mosquitos eran las mismas en donde se han presentado mayor número de pacientes con dengue. Entonces, esta información sirve para que Secretaría de Salud, por ejemplo, decida por dónde va a iniciar su fumigación, porque a lo mejor ellos ya tienen establecido un orden. ¿Cuál es la ruta? Pero si tú estás palpando en tiempo, ahorita, en dónde están los casos de dengue, puedes establecer una prioridad para ir y fumigar en esa área y puedes combatir más eficientemente el problema y evitas que más gente se... Y en esta investigación aún se sigue trabajando, no se ha logrado determinar aún a qué se deba, porque todos esperamos que, como bien decimos, ¿no? Donde hay maleza, donde hay agua estancada, donde hay albercas. Es complejo porque pueden ser diferentes factores. Nosotros llegamos hasta los recursos que tenemos, pero sí debiéramos tener colaboración con otras instancias para ver qué es lo que sucede. Sería muy bueno, sí. Pues un gran paso, puesto que sí, todos le estamos apostando a esas áreas y la investigación está arrojando otros datos, pero también pudiera existir en las áreas donde hay maleza y evitar también los contenedores con agua. Y en el área de la diabetes, ¿cómo es que ustedes ya hacen este binomio? Están con Histezón, les proporciona información de alguno de los pacientes y luego ustedes, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que hacen? Nosotros analizamos. En diabetes, para medicina preventiva, lo que hemos estado haciendo es segmentar a los pacientes, no tratarlos igual a todos, porque no todos están en la misma condición. Uno es la salud, la condición de cada quien. Otra es quién eres. ¿Eres mujer? ¿De qué edad? ¿Eres madre trabajadora? ¿Eres la hija de la casa? ¿Qué lugar ocupas en tu familia? ¿O eres el padre de familia? ¿O eres el abuelo? Toda esa información tiene que ver para ver cómo es que construimos el material que te vamos a hacer llegar, de modo que te motive a cuidarte. ¿Por qué? Porque las campañas de prevención, por ejemplo, para el dengue, todos vemos campañas para el dengue, limpia tu patio, ten estas medidas de precaución, pero las vemos y las conocemos, pero no nos mueve a ir y tomar una acción al respecto. Pero ¿qué tal si en tu celular te llega un mensaje que dice, Marina, alrededor de tu casa, a 100 metros a la redonda de tu casa, hay más de 20 casos de dengue en este momento? Eso ya te mueve a la acción, porque es un mensaje dirigido para ti. Si te llegan muchos mensajes sobre Alzheimer, sobre enfermedades sobre las que tú no tienes ningún riesgo o no te sientes en riesgo, las vas a dejar pasar, y de entre esa masa de información también dejarás pasar información que sí te puede servir. Pero si solo te llega información que respecta a ti, a tu caso en particular, ya vas a estar más atenta y vas a hacer algo al respecto. En el caso del diabetes, estamos segmentando a la población que tiene diabetes, a los pacientes a los que tenemos acceso, por los atributos que te acabo de mencionar, el lugar que ocupan en su casa, sexo, edad y demás datos, condición de salud, para darles el propio seguimiento y también enviarles información acorde. Estamos en colaboración con un equipo de trabajo del departamento de Arquitectura, el doctor Arodi Morales. Él se encarga de construir o de generar material de acuerdo al destinatario. Entonces, el mensaje es para un adolescente. Los colores, las fuentes, el texto, el lenguaje tiene que ser acorde a quien lo va a tomar. El lenguaje es muy importante y
cómo es que lo ves y hasta en qué momento se te va a enviar. Igual si es para la mamá de la casa, si es para una persona mayor, si es para un hombre joven o de mayor edad, igual todo acorde y de acuerdo a la situación enviar la información. La información, correcta. Esto a través de un celular, ustedes estarían enviando esta información para decir, hey, es mediodía, espero estés desayunado, no sé, se me ocurre eso, ¿no? Un recordatorio de que vive con esa condición o que está previo a ir a esa condición y debe de cuidarse sus niveles de ingesta y qué tipo de alimentos. En el caso, pues me estaba imaginando ahorita, ¿no? Lo de que si hay casos de dengue alrededor, igual, ¿no? Para los que tienen esa información, dirigirla entre sus mismos vecinos. Una cuestión así sería la forma de accionar lo que ustedes están haciendo en el rubro de inteligencia artificial. Sí. Es así. Y para el cáncer, doctora. Bueno, el cáncer, este análisis georreferenciado también nos puede dar información sobre aspectos secundarios. Sí, porque el cáncer tiene un factor muy fuerte genético, pero a veces el cáncer es causado por otros factores como exposición a químicos, no sabemos, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es analizar los puntos de enfermos de cáncer sobre una superficie geográfica y con algoritmos inteligentes tratamos de detectar puntos cuya densidad, o sea, la densidad de casos sea mayor a lo normal. Entonces ya podemos ver a más detalle qué está sucediendo ahí. Decir, mira, en esta colonia o cercano a estas características de población se está detectando eso, en esta comunidad, y ustedes estar al pendiente en el monitoreo y a la vez haciéndoles llegar información que para ellos es vital para desarrollar con éxito este paso durante su estancia como enfermo de cáncer. Sí. Es así. ¿Cuáles han sido, me dice, ¿no? Hemos estado trabajando, tenemos acceso a información que el mismo ISTESON en colaboración con los pacientes les han estado proporcionando? En el caso de cáncer de mama, hemos tenido un grupo de pacientes que ha estado colaborando con nosotros directamente. Directamente con ustedes. ¿Y cuáles serían los factores que harían que esto fuese de máximo aprovechamiento? Bueno, primero necesitamos que las autoridades lo pongan como prioridad. Si la población está saludable, producimos más y tenemos más bienestar. Entonces, si nosotros podemos prevenir y evitar que la gente se enferme, vamos a ser exitosos en ese renglón. Necesitamos continuidad, esto es tan sensible que si hay un cambio de equipo en un departamento dentro de la institución, ya nos afecta, ya nos retrasa, ya tenemos que hacer labor y espera y demás, porque estos proyectos no son a corto plazo, el beneficio se ve a largo plazo. Esa es una. La asignación de recursos, necesitamos más científicos de datos, necesitamos que en medicina, por ejemplo, o en todas las disciplinas que tienen que ver con esto, estén enterados de la tecnología y que crean en eso. Tenemos todavía gente que duda de los algoritmos. ¿Cómo me va a decir un algoritmo que tengo cáncer si analiza hay un método para analizar tus RNAs que te dice, ¿sabes qué? La probabilidad de que tengas un cáncer de páncreas es del tanto %. No, no es posible, yo quiero que me vea el médico, ¿no? Sí, uno está con la entrevista y volvemos, ¿no? Somos de la generación de la radiografía, la tomografía pero ¿sabes sacar qué? Sangre. El diagnóstico lo tiene que hacer un médico. Así es. Lo tiene que hacer un médico, pero si el médico está asistido por estos algoritmos, su diagnóstico va a ser más certero. Habrá pacientes en los que haya duda
y el algoritmo te pueda hacer una diferencia en el diagnóstico o detectarlo más a tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por traernos este tema y hacer que reflexionemos mucho, no digo un poco, en cuanto a la inteligencia artificial y ese trabajo que se está desarrollando en la medicina preventiva. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A usted lo invitamos para que nos acompañe en la próxima emisión de Diálogos en Educación.